El día del divorcio. Todo parecía haber terminado hasta que ella se desmayó frente a él. Pero nada podía prepararle para lo que descubriría en el hospital, una verdad capaz de cambiarlo todo. Ahora, el pasado llama a la puerta. Un amor perdido, una segunda oportunidad, o un adiós definitivo. Mira hasta el final y descubre cómo un giro inesperado puede cambiar destinos para siempre. El silencio entre ellos era ensordecedor. El registro civil tenía ese olor insoportable a papel viejo y tinta fresca, un aroma burocrático que no tenía nada que ver con la historia que acababan de cerrar. Emily y Liam estaban sentados uno frente al otro, separados por una mesa fría y una pila de papeles que sellaban lo que una vez fue amor. Ella sostenía el bolígrafo con fuerza, no por indecisión, sino para evitar que sus dedos temblaran. Su nombre ya estaba allí, impreso en tinta negra, esperando solo la última firma, la de Liam. Él, por su parte, mantuvo su expresión inmóvil, como siempre hacía. Sus rasgos eran rígidos, sus ojos oscuros ocultando cualquier rastro de emoción. Tomó el bolígrafo con la precisión de alguien acostumbrado a las decisiones definitivas. El trazo sobre el papel fue rápido, firme, sin dudar, hecho. No se derramaron lágrimas, ni hubo protesta o un último intento de arreglo, solo un gesto discreto de despedida. Emily sintió el peso en el pecho, no de arrepentimiento, sino de agotamiento. No era solo el divorcio, eran los meses de desgaste, las noches sin dormir, el esfuerzo por mantener su dignidad intacta mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Y ahora no quedaba nada a lo que aferrarse. Recogió los documentos con dedos rígidos y se puso de pie. El movimiento fue pequeño, insignificante, pero dentro de ella, algo se rompió. La habitación dio vueltas. Primero, un zumbido agudo en sus oídos. Luego, la oscuridad. El impacto no fue fuerte, pero el sonido de su cuerpo golpeando el suelo hizo que el mundo de Liam colapsara. Estaba a su lado antes de que nadie más pudiera reaccionar. Su voz, siempre tan controlada, se quebró por el pánico. «Emily, Emily, háblame». Ella no respondió. Su rostro estaba pálido, sus labios ligeramente entreabiertos, como si estuviera tratando de respirar. El tiempo pareció arrastrarse mientras los empleados del registro corrían, sus voces un eco lejano. Pero Liam solo veía a Emily. Solo escuchaba el sonido de su propio corazón latiendo erráticamente en su pecho. «¡Llamen a una ambulancia!» Su voz fue un rugido. Los minutos siguientes fueron un borrón de sirenas y luces rojas reflejadas en el cristal de los edificios. Liam no le soltó la mano, ni por un segundo. Incluso inconsciente, la piel de Emily estaba cálida. Él no sabía por qué eso importaba tanto. No sabía por qué, después de firmar esos papeles, sentir su pulso débil bajo sus dedos le causaba una desesperación que no había sentido en mucho tiempo. Pero entonces, en el hospital, todo cambió. El olor a antiséptico y el sonido monótono de los monitores llegaron antes de que sus ojos se abrieran. Emily parpadeó contra la luz blanca de la habitación y sintió que el mundo giraba ligeramente. El techo blanco, las paredes pálidas, todo tan estéril, tan vacío. Y luego, lo vio. Liam estaba allí. El traje impecable de hacía unas horas ahora estaba arrugado, la corbata desajustada. Pero lo que realmente llamó su atención fueron sus ojos. La miraba como si hubiera visto un fantasma,
como si estuviera perdido. Antes de que Emily pudiera decir algo, la puerta se abrió y entró un médico. El hombre sostenía una carpeta con una expresión que era demasiado profesional para lo que estaba a punto de decir. Señora Hayes, ya tenemos sus exámenes. Su desmayo fue causado por una bajada de presión, algo común, considerando su estado. Emily frunció el ceño. ¿Mi estado? El médico esperó que ella ya lo supiera, pero no fue así. Felicidades. Está embarazada. 3 meses. El silencio que siguió fue absoluto. Emily parpadeó. Su mente corría en 1000 direcciones, tratando de procesar las palabras, buscando algún fallo en la lógica, alguna explicación que no fuera esa. Embarazada. Estaba embarazada. Y cuando su mirada finalmente se encontró con la de Liam, supo que nada volvería a ser igual. Él no estaba respirando. Sus ojos, que siempre lo ocultaban todo, ahora estaban abiertos de una manera que ella nunca había visto. Por primera vez en su vida, Liam estaba completamente perdido. El final de ellos se había convertido en el principio de algo mucho más grande, un pasado de control. Emily sintió el aire pesado a su alrededor. Las palabras del médico todavía flotaban en el silencio de la habitación, como si el tiempo se hubiera negado a avanzar desde el momento en que fueron pronunciadas. Embarazada. Ella no sabía por qué eso la golpeaba tan fuerte. No era como si nunca hubiera considerado la posibilidad. Había síntomas que había ignorado. Fatiga que atribuyó al estrés del divorcio. Náuseas que trató como ansiedad. Todo tenía sentido ahora, pero saberlo era diferente a sentirlo. Y en ese instante, sintió el impacto como una descarga eléctrica recorriendo cada fibra de su cuerpo. Liam seguía allí, de pie, sin mover un músculo. Sus ojos fijos en ella, como si esperara una reacción, una confirmación, algo que le ayudara a procesar la nueva realidad. Pero Emily no tenía respuestas. Desvió la mirada, fijándola en un punto de la sábana blanca. Necesitaba algo sólido, algo que no se moviera bajo sus pies. Esto no cambia nada. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Frías, firmes, una barrera que estaba tratando de construir entre ella y la confusión que se expandía dentro de sí. Pero Liam lo notó. Él siempre lo notaba. El ligero temblor en su voz, la forma en que sus manos, apoyadas en la sábana, estaban ligeramente apretadas. Él dio un paso adelante. Emily sintió su energía invadir el espacio entre ellos, el familiar olor amaderado de su colonia, un olor que conocía mejor de lo que le gustaría. Siempre estaba allí, en su piel, en sus sábanas, en los momentos en que todavía eran pareja, y ella se permitía creer que podía ser para siempre. Pero ahora tenía que mantener el control. Este es nuestro hijo, Emily. Su voz no tenía la firmeza que solía tener. No era una discusión. No era una orden. Era un hecho. Uno que cargaba el peso de todo lo que habían perdido y de lo que, de alguna manera, todavía existía entre ellos. Emily levantó la mirada. El choque entre ellos era palpable. Liam no parecía el mismo hombre que había firmado esos papeles en el registro unas horas antes. Ese hombre era frío, distante, como si nada pudiera tocarle. Pero este hombre, parado frente a ella, tenía el rostro marcado por el impacto de la noticia. Sus ojos oscuros, llenos de algo que ella no quería descifrar. Porque si miraba por mucho tiempo, podría encontrar vestigios del amor
que estaba tratando de enterrar. Respiró lentamente, sintiendo el sabor metálico de la incertidumbre en su lengua. «No te necesito para esto, Liam». Lo vio parpadear, como si la frase hubiera sido un golpe inesperado. «No seas ridícula». La respuesta salió cortante, pero la ira no estaba en su voz. Estaba en otro lugar, más profundo, más peligroso. Ella se negó a retroceder. ¿Ridícula? ¿Por no querer que interfieras en mi vida? ¿En tu vida? Dejó escapar una risa corta e incrédula. Esto no es solo sobre ti, Emily. Ella apretó los dientes. Oh, no, porque parece que, hasta hace unos minutos, nada de esto existía para ti. Firmaste esos papeles, Liam. Ya no soy tu esposa. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Pero sigo siendo el padre de este niño. Emily sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo su rostro impasible. No le daría esa satisfacción. Liam se pasó una mano por el cabello, un gesto impaciente que ella conocía bien. Estaba luchando contra algo dentro de sí. ¿De verdad crees que puedes excluirme de esto? ¿La verdad? No lo sabía. No sabía cómo lidiar con ello. No sabía cómo avanzar sin sentir el peso del pasado presionando sus hombros. Yo solo necesito tiempo. Fue la primera cosa verdaderamente sincera que había dicho, desde que el impacto de esa noticia la golpeó. Él se quedó en silencio por un momento, observándola como si intentara descifrar cada pensamiento que ella aún no podía organizar. «No me voy a ir a ninguna parte, Emily». Ella cerró los ojos. Eso era lo que temía. ¿Por qué? Por mucho que intentara negarlo, una parte de ella quería creer que él estaba diciendo la verdad. Y esa parte era demasiado peligrosa para ser escuchada. Emily desvió la mirada, sintiendo el peso sofocante de la presencia de Liam en la habitación. Él seguía allí, observándola con esa intensidad que siempre la dejaba vulnerable. Pero ahora no había espacio para la vulnerabilidad, no después de todo lo que habían sido. Cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar un vestigio de calma dentro del torbellino que se formaba en su mente. Pero todo lo que encontró fue el eco de un pasado que nunca la había abandonado por completo. La historia entre ellos nunca fue común. Al principio, parecía invencible. El primer encuentro fue por casualidad, uno de esos momentos que el destino orquesta con precisión quirúrgica. Emily estaba en Roma por una conferencia. Liam estaba allí por una reunión de negocios. Dos extraños en una ciudad extranjera, unidos por el azar y por la innegable chispa que surgió apenas sus ojos se encontraron. Él era seguro de sí mismo, encantador de una manera que no se limitaba a las palabras. Había algo en la forma en que la miraba, como si viera algo en ella que nadie más veía. Emily nunca fue de dejarse llevar por impulsos. Pero esa noche, cuando Liam la invitó a cenar, ella aceptó sin dudarlo. Roma fue el principio. Fueron noches en restaurantes con poca luz, conversaciones susurradas sobre sueños y ambiciones, promesas murmuradas entre sábanas. Emily nunca había sentido algo así antes. El mundo parecía más vibrante cuando estaba con él, más intenso. Y Liam la hacía sentir viva de una manera que nadie más lo había hecho. Cuando regresaron a casa, no pasó mucho tiempo para que todo se volviera aún más serio. El noviazgo evolucionó rápidamente a un compromiso y en poco tiempo a un matrimonio que a primera vista parecía perfecto. Pero la perfección era una ilusión. Las primeras señales de desgaste llegaron en silencio,
como pequeñas grietas en un muro que, de lejos, aún parecía intacto. Liam siempre fue un hombre de ambición insaciable. No solo quería lo mejor, exigía lo mejor. Era meticuloso, estratégico, decidido a construir un imperio que sería inquebrantable. Y al principio, Emily admiró eso en él, pero pronto se dio cuenta de que su ambición consumía todo a su alrededor, incluyéndola a ella. Las noches, una vez llenas de largas cenas y risas, se volvieron solitarias. Liam pasaba más tiempo en reuniones que en casa. Cuando regresaba, era demasiado tarde para cualquier conversación significativa. El silencio comenzó a crecer entre ellos, ocupando el espacio que antes se llenaba de charlas, risas y amor. Emily intentó convencerse de que era solo una fase, que todo volvería a la normalidad. Pero luego llegaron las exigencias. Liam nunca fue del tipo que levantaba la voz. Nunca le prohibió explícitamente nada, pero siempre había un comentario, una sugerencia, una mirada que decía más que las palabras. Ya no necesitas trabajar. Yo puedo darte todo. Este vestido es un poco atrevido, ¿no crees? No creo que sea una buena idea que viajes sola. ¿Qué pensará la gente? Al principio, fueron pequeñas concesiones. Nada que pareciera lo suficientemente grande como para ser un problema. Pero poco a poco, se dio cuenta de que estaba desapareciendo dentro del matrimonio. Las invitaciones a eventos se hicieron más raras. Las salidas con amigas se convirtieron en motivo de discusiones veladas. Emily ya no reconocía a la mujer que veía en el espejo. Y cuando intentó hablar de ello, cuando reunió el valor para decirle a Liam que se sentía asfixiada, que necesitaba espacio para sí misma, él simplemente no escuchó. Todo está en tu cabeza, Emily. Solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor. Lo que Liam nunca entendió es que lo mejor para ella no era lo que él creía que era correcto. La primera vez que pidió tiempo, Liam se rió. Se rió de verdad, como si la idea fuera absurda. Estás siendo dramática. La segunda vez, se quedó en silencio por unos segundos antes de simplemente cambiar el tema. Y la tercera, cuando Emily ya no podía respirar dentro del matrimonio, él la miró con incredulidad. No sé qué más necesitas. Te he dado todo. Todo. Excepto libertad. Excepto elección. Excepto la sensación de que ella todavía era dueña de su propia vida. Así se perdió su amor. No en un gran escándalo, no en una traición devastadora, sino en el lento e irreversible desgaste de un matrimonio que dejó de ser un hogar. Y ahora, allí, en el hospital, obligada a enfrentar al hombre que una vez amó más que a nada, Emily sintió como si estuviera de vuelta en ese momento. El pasado se infiltraba en el presente, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Liam ya no era su esposo, ya no tenía control sobre ella, pero de alguna manera todavía tenía poder sobre sus sentimientos, y eso la aterrorizaba. Respiró lentamente, tratando de mantener su voz firme. Puedes querer ser parte de esto, Liam, pero no sé si quiero que estés cerca de mí. Él no parpadeó. ¿Todavía me odias tanto? Emily frunció los labios. ¿Odiarte? Sacudió la cabeza. No te odio, Liam. Ese es el problema. Por un momento, él pareció confundido, pero luego algo brilló en sus ojos. Comprensión. Y un destello de algo más, esperanza. Esto no ha terminado, Emily. Ella sintió que su corazón se encogía. Sí ha terminado, Liam. Firmamos esos papeles. Pero un trozo de papel no borra lo que fuimos. Emily desvió la mirada. Pero puede evitar que volvamos a hacer algo.
La respuesta quedó suspendida en el aire. El pasado los perseguía, y lo quisieran o no, tendrían que enfrentarlo. Una prueba de amor verdadero. Liam nunca fue un hombre que aceptara la derrota. Para él, todo era una cuestión de estrategia, planificación, control. Siempre sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Había construido su carrera de esa manera. Mantuvo su vida organizada de esa manera. El mundo era un tablero de ajedrez, y él siempre era el jugador más hábil. Pero Emily nunca fue una pieza en ese juego. Y ahora, por primera vez en su vida, Liam no sabía qué hacer. La observaba desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara protegerse de su proximidad. Desde que habían recibido la noticia del embarazo, Emily se había alejado cada día más, rechazando cualquier intento de un acercamiento. Pero había momentos en los que veía su resistencia flaquear, cuando sus ojos se encontraban por mucho tiempo, cuando sus dedos se tocaban por accidente, cuando el silencio entre ellos se volvía más denso que las palabras que intentaban decirse. Ella todavía sentía algo por él. Él lo sabía. ¿Pero sería suficiente? Liam apretó la mandíbula y desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, el día se extendía, indiferente al caos dentro de él. Odiaba esa sensación de impotencia, esa incertidumbre arrastrándose bajo su piel como un veneno. Necesitaba demostrar que había cambiado. ¿Pero cómo? Porque si era honesto consigo mismo, no sabía exactamente cómo cambiar. Emily siempre había sido su excepción, su ruina y su salvación. Y ahora, todo dependía de su capacidad para convencerla de que nunca más la dejaría sola. Se giró para mirarla de nuevo, observando la forma en que ella mantenía su mirada fija en el suelo, sus brazos aún cruzados como una barrera invisible. «No puedes alejarme de esto, Emily». Ella levantó los ojos lentamente, y él vio la batalla interna reflejada allí. «Don Víctor, no estoy tratando de alejarte, pero eso no significa que confíe en ti». Liam respiró hondo, conteniendo la respuesta instintiva que quería dar. La versión anterior de él habría replicado, intentado argumentar con lógica, demostrando con palabras bien estructuradas que él tenía razón. Pero eso nunca había funcionado con Emily, y si quería que ella creyera en él, tendría que actuar de manera diferente. Dio un paso hacia adelante. Emily no retrocedió, pero su cuerpo se tensó. «Sé que las palabras no son suficientes, pero si me das la oportunidad, voy a demostrar que soy diferente». Ella rió, pero no había humor en su risa. «¿Crees que esto es un contrato, Liam? ¿Algo que se puede resolver con promesas y garantías?» Él la estudió por un momento antes de responder. «No, creo que es mucho más que eso». La respuesta la tomó por sorpresa. Emily parpadeó, sus labios entreabiertos, como si estuviera a punto de argumentar. Pero no salió nada. Él se acercó un poco más, lo suficiente para sentir su respiración acelerada. «Déjame estar aquí». Ella sostuvo su mirada. «¿Y cuando las cosas se pongan difíciles, seguirás aquí?» Él no dudó. «Sí. Y cuando el trabajo te exija todo, yo te elijo a ti». Emily cerró los ojos por un momento, como si estuviera absorbiendo esas palabras. Cuando los abrió de nuevo, Liam se dio cuenta de que ella no estaba lista para ceder. Aún no, pero algo en ella había cambiado. Lo vio en la forma en que no retrocedió esta vez, y en cómo sus ojos se demoraron en los suyos un poco más antes de desviar la mirada. Todavía no era suficiente, pero era un comienzo.
Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño, como si Emily viviera entre dos mundos. Por un lado, el pasado, un recuerdo persistente de lo que ella y Liam habían sido, de las promesas rotas, del desgaste que la hizo pedir tiempo, y luego el divorcio. Por otro, el presente, una realidad ineludible, donde su cuerpo albergaba una nueva vida, y Liam estaba allí, más presente de lo que nunca había estado. Ella quería aferrarse a la lógica, a convencerse de que nada había cambiado, que Liam era el mismo hombre de antes, solo que temporalmente mejorado por el impacto del embarazo. Pero con cada día que pasaba, se hacía más difícil mantener esa certeza. Él estaba allí, no solo físicamente, sino emocionalmente, de una manera que él nunca había estado. En la primera ecografía, Emily fue sola. Ella quería eso para sí misma, sin que su presencia alterara sus sentimientos. Pero en el momento en que escuchó el sonido del corazón del bebé por primera vez, algo dentro de ella colapsó. Y luego, al salir del consultorio, Liam estaba allí, esperándola. ¿Qué tal fue?, preguntó, sin prisa, sin exigencias. Emily lo miró, con una expresión seria, pero con algo nuevo, una ansiedad contenida. Ella quería que él estuviera allí. Dudó, pero por alguna razón, le entregó la pequeña foto de la ecografía. El silencio se extendió mientras Liam miraba la imagen, y luego, sin decir una palabra, guardó la foto en su cartera, como si fuera lo más preciado que jamás hubiera tenido. Emily desvió la mirada, sintiendo que el pecho se le oprimía. No podía ceder, pero por primera vez, tampoco sabía si quería seguir huyendo. Los días se convirtieron en semanas, y Liam no retrocedió. Estaba presente. No era invasivo. No intentaba apresurarla. Pero estaba allí. Cuando Emily sentía náuseas matutinas y necesitaba algo que las aliviara, él ya sabía qué traer. Cuando la fatiga la vencía a mitad del día, él aparecía sin previo aviso, dejando un café descafeinado y una almohada para su espalda en la silla de su oficina. Cuando se despertaba en medio de la noche, asustada por el peso de la responsabilidad que crecía dentro de ella, encontraba un mensaje corto en su teléfono. Si necesitas algo, estoy aquí. Y de alguna manera, esa simple frase la calmaba. Ella comenzó a verlo diferente. O quizás comenzó a permitirse ver un lado de él que siempre había estado allí, pero que había sido oscurecido por los miedos y las heridas que llevaba. Liam escuchaba. Ya no era el mismo hombre que ignoraba sus sentimientos, que cambiaba de tema cuando ella decía que necesitaba espacio. Ahora, cuando ella hablaba, él escuchaba. No intentaba arreglarla. No intentaba convencerla de nada. Simplemente escuchaba. Y eso la desarmaba más que cualquier otra cosa. Pero luego llegó la primera gran prueba. Era tarde cuando Emily salió del trabajo. Se sentía agotada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras conducía a casa, su mente era un caos de pensamientos inconexos. Necesitaba un baño caliente. Necesitaba dormir. Necesitaba olvidar por un momento que su vida estaba completamente fuera de control. Cuando llegó al edificio, encontró a Liam apoyado en su coche, con las manos en los bolsillos del abrigo. Su expresión indescifrable. Sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué haces aquí?, él dudó por un segundo antes de responder. Necesitamos hablar. Emily cerró los ojos por un momento, demasiado cansada para otra discusión.
Hoy no, Liam. Es importante. Ella se burló, cruzándose de brazos. Todo es importante para ti ahora, ¿verdad? Él sostuvo su mirada. Sí, porque tú eres importante. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Liam nunca había sido bueno para admitir sus sentimientos, pero ahora lo hacía con una sencillez desconcertante. Emily sintió que la garganta se le cerraba. ¿Qué quieres? Él respiró hondo. Necesito saber hasta dónde llega esto, Emily. Necesito saber si tengo una oportunidad. Ella desvió la mirada. No puedo darte esa respuesta ahora. Él lo sintió. Dijo despacio. Entonces esperaré. Emily contuvo la respiración. ¿Y si nunca estoy lista? Liam dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Entonces esperaré de todos modos. Esa fue la primera vez que Emily lloró desde que todo comenzó. Y fue la primera vez que Liam no intentó arreglarla. Él solo estaba allí, sosteniendo su mano, dejándola sentir todo lo que necesitaba sentir. Ella no sabía si podía elegirlo de nuevo, pero en ese momento comenzó a darse cuenta de que quizás ya no necesitaba seguir huyendo. Los meses pasaron borrosos. El tiempo, que una vez le pareció un enemigo implacable, ahora se convirtió en un aliado silencioso, permitiendo a Emily y Liam navegar por esta nueva realidad a un ritmo que ambos podían soportar. Él seguía allí, presente en cada cita, atento a cada detalle, siempre asegurándose de que ella no tuviera que llevar esa carga sola. Y Emily, poco a poco, comenzó a permitirse confiar en ello. No por completo, no sin reservas, pero lo suficiente como para aceptar el café caliente que él le entregaba sin que ella tuviera que pedirlo, para permitirle que la acompañara a casa cuando estaba demasiado cansada para conducir, lo suficiente como para permitirle estar cerca. Y entonces, en un instante, todo se vino abajo. Era un día cualquiera, o al menos debería haberlo sido. Emily salió del consultorio del médico con una sonrisa discreta. El embarazo iba bien, el bebé estaba sano, y por primera vez en mucho tiempo se sintió ligera, hasta que vio a Liam al otro lado de la calle. Sabía que él vendría a buscarla. Siempre lo hacía últimamente, pero había algo diferente en él ese día, algo tenso, rígido. Emily frunció el ceño y cruzó la calle, sintiendo que la inquietud crecía en su pecho. ¿Está todo bien? Liam no respondió de inmediato. Tenía la mandíbula tensa, sus ojos oscuros llenos de algo que ella no podía descifrar. Y luego soltó, ¿estuviste con él? Emily parpadeó. ¿Con quién? Edward. El nombre salió cargado de veneno, y fue solo entonces que Emily entendió. Edward era su antiguo compañero de trabajo, un amigo, alguien que había estado cerca cuando su matrimonio estaba comenzando a desmoronarse, ofreciéndole apoyo sin cruzar nunca ninguna línea. Pero Liam siempre había odiado a Edward. Siempre lo vio como una amenaza. A pesar de que Emily le había asegurado innumerables veces que no había nada entre ellos más allá de la amistad. Ella sintió que el pecho se le oprimía. Liam, me lo encontré por casualidad. Hablamos unos minutos y ya está. Pero él ya no la estaba escuchando. Claro, solo fue una coincidencia, ¿verdad? El mismo tipo que pasó años esperando que yo cometiera un error para poder acercarse a ti. El tono de Liam se estaba volviendo más duro, más frío, y en ese instante, Emily se sintió transportada de vuelta al pasado, a un momento en el que cada palabra suya era analizada con sospecha.
cuando cada movimiento suyo era una posible amenaza para el control que Liam insistía en tener sobre ella. ¿Y la peor parte? Ella vio en sus ojos que él también lo percibía, que vio el momento exacto en que ella se cerró de nuevo. Pero en lugar de retroceder, él avanzó. ¿Sigues hablando con él? Su voz era baja, pero cargada de algo sombrío. Emily se cruzó de brazos. No voy a responder a ese tipo de preguntas. Liam rió, pero no había humor en su risa. Claro que no, porque nunca te equivocas, ¿verdad, Emily? Ella sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Acaso no se daba cuenta de lo que estaba haciendo? Liam, para. Pero él no lo hizo. Debí saberlo. Siempre has tenido un gran talento para confiar en las personas equivocadas. Las palabras fueron dichas sin pensar, pero el impacto fue inmediato. Emily se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, la respiración atrapada en el pecho. Y luego, algo dentro de ella se rompió. El silencio que vino después fue peor que cualquier grito. «No voy a hacer esto de nuevo». Su voz salió baja, pero firme. Liam se dio cuenta demasiado tarde. «Emily», pero ella ya se estaba alejando. «Prometiste que habías cambiado». Él se pasó una mano por la cara, como si tratara de contener algo dentro de sí. «Sí cambié». «Entonces, ¿por qué sigues intentando controlarme?» Él no tuvo respuesta. Emily soltó un aliento lento, sintiendo que el pecho le temblaba. «Necesito espacio». «No». La respuesta de Liam fue inmediata, pero esta vez no fue una orden, fue una súplica. «No me alejes, Emily». Ella cerró los ojos. «Entonces dame una razón para no hacerlo». El silencio que siguió fue devastador, y cuando Liam finalmente intentó hablar, ya era demasiado tarde. Ella ya se había ido, la traición final y la elección definitiva. En los días siguientes, Liam intentó llamar, intentó pasar por su apartamento, intentó encontrar cualquier forma de deshacer ese error. Pero Emily no respondió. Y luego, cuando finalmente fue a su casa, encontró la puerta cerrada, las luces apagadas y un vecino que lo miró con lástima. «Viajó», dijo el hombre. Liam sintió que el estómago se le hundía. «¿Viajó? ¿A dónde?» «No sé, hombre. Solo sé que alquiló la casa por un tiempo. Dijo que iba a tomarse un descanso en la ciudad». Liam se quedó allí, sin poder reaccionar. Emily se había ido de verdad, y esta vez tal vez no regresaría. Sintió el corazón latir con fuerza en el pecho, la respiración corta. Su mente le decía que eso era todo, que la había perdido. Pero entonces, por primera vez en su vida, Liam se dio cuenta de que solo querer cambiar no era suficiente. Tendría que demostrarlo, y sobre todo, tendría que ser paciente. Emily estaba lejos, y él no sabía si ella regresaría alguna vez. Pero si lo hacía, él estaría listo. Esta vez, sin intentar controlarla, sin intentar convencerla, solo esperando, porque por primera vez estaba dispuesto a ser un hombre que merecía estar a su lado. Y si tenía que esperar para siempre, lo haría. Ella se había ido. El vacío que quedó después de que Emily se marchó fue peor que cualquier cosa que Liam hubiera sentido. No era solo la rabia que latía en su mente, o la frustración de haber vuelto a ser el hombre que prometió que nunca volvería a ser. Era el miedo de haberla perdido para siempre. En los días siguientes, intentó darle espacio, pero su silencio era insoportable. Emily no respondía a sus mensajes.
No contestaba a sus llamadas. Pasó por su apartamento, pero ella no abrió la puerta. Y luego, cuando finalmente decidió dar marcha atrás y esperar a que ella viniera a él, el destino le mostró que no le daría ese lujo. La llamada llegó en medio de la noche. El número del hospital brilló en la pantalla de su celular, y todo dentro de él se congeló. Señor Liam Hayes, el sonido de su propio nombre hizo que su corazón golpeara dolorosamente contra sus costillas. Sí, necesita venir al hospital ahora. Es sobre Emily. Él no recordó el viaje hasta allí, solo el sabor metálico del pánico en su boca, sus manos temblorosas en el volante, la sensación sofocante de que, si algo le pasaba a ella o al bebé, él nunca se perdonaría. Cuando llegó, el hospital estaba bañado por esa luz fría e indiferente, y el olor a antiséptico parecía más fuerte de lo habitual. Cruzó los pasillos con largas zancadas hasta que encontró a una enfermera que lo reconoció de inmediato. ¿Dónde está ella? La mujer dudó por un segundo. La señora Hayes ingresó con complicaciones. Tuvieron que llevarla a cirugía. La palabra golpeó a Liam como un puñetazo. ¿Cirugía? Tuvo un desprendimiento prematuro de placenta. La situación es delicada, pero los médicos están haciendo todo lo posible. Delicada. La palabra resonó en su mente mientras el mundo a su alrededor perdía su forma. Se sentó en la silla más cercana, pero no podía sentir nada debajo de él. Era como si estuviera flotando, como si su propia existencia se hubiera reducido a ese momento. Y entonces, por primera vez en su vida, Liam entendió lo que significaba ser completamente impotente. No había nada que pudiera hacer, ninguna estrategia que pudiera idear, ningún dinero que pudiera pagar para arreglar esto. Solo podía esperar y rezar. El tiempo se distorsionó. Cada minuto se sentía como una eternidad. Y entonces, finalmente, apareció un médico. Liam se puso de pie de un salto. Su corazón palpitaba. ¿Cómo está ella? El médico suspiró, y Liam sintió el peso de ese sonido incluso antes de que las palabras fueran pronunciadas. El bebé está en sufrimiento fetal. Necesitamos actuar rápido. Fue entonces cuando Liam entendió lo que eso significaba. Tenían que elegir. Salvar a Emily o salvar al bebé. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Haremos todo lo posible por ambos, dijo el médico, tratando de mantener la calma. Pero, señor Hayes, si tenemos que priorizar a uno de ellos, necesitamos su decisión ahora. La decisión, el momento que definiría todo. Miró hacia la puerta cerrada de la habitación donde estaba Emily. ¿La perdería? ¿Después de todo? Después de finalmente entender que la amaba de una manera que nunca antes había comprendido, después de darse cuenta de que ella era el centro de todo, tendría que dejarla ir, y entonces, por un segundo, un recuerdo vino a su mente. Emily, la primera vez que sintió moverse al bebé, llevándose las manos al vientre con una sonrisa de pura adoración. Emily, acariciando la ecografía como si conociera esa pequeña vida dentro de ella desde hace años. Emily, diciendo en voz baja, una noche, sin saber que él estaba escuchando, yo haría cualquier cosa por mi hijo. Eso era lo que verdaderamente importaba. Cerró los ojos por un instante y tomó un profundo aliento. Y luego miró al médico. Salven al bebé. El médico asintió y desapareció por los pasillos. Y Liam se quedó allí, solo, sintiendo el peso de la decisión más difícil que jamás había tomado. El tiempo pasó lentamente,
y cuando la puerta del quirófano finalmente se abrió, todo dentro de él se detuvo. Porque allí, rodeada de enfermeras, con una mirada cansada pero viva, estaba Emily. Ella sobrevivió. Y el bebé también. Pero algo era diferente. Emily estaba débil, pálida, sus ojos pesados por el agotamiento y el dolor. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de él, algo brilló allí. No rabia, no alivio total, sino algo profundo, algo entre gratitud e incomprensión. Ella movió los labios, su voz saliendo casi como un susurro. ¿Tú elegiste al bebé? El pecho de Liam se oprimió. Elegí lo que tú habrías elegido. El silencio entre ellos fue denso, y luego las lágrimas vinieron, no de él, sino de ella. Emily no estaba llorando por debilidad o dolor. Estaba llorando porque, por primera vez, vio a Liam entender lo que significaba amar a alguien sin intentar poseerlo, sin intentar moldearlo. Él entendió. Y en ese instante, Liam supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Esta vez, no había luchado por ganar a Emily. Había luchado por ser el hombre que ella merecía. Y quizás, por primera vez, estaba cerca de conseguirlo, lo que significaba amar a alguien más que a ti mismo. Un nuevo comienzo construido sobre la confianza. Y ahora, allí, de pie frente a la habitación donde Emily sostenía el pequeño y frágil cuerpo del bebé contra su pecho, Liam sintió algo que nunca había experimentado antes. La plenitud de haber hecho lo correcto. Los meses siguientes fueron un borrón de cambios. Emily necesitó tiempo para recuperarse de la cirugía. El bebé estuvo en observación durante unas semanas, pero pronto los médicos les aseguraron que estaba sano. Un niño, pequeño, pero fuerte. Le pusieron de nombre Leo. Fue Emily quien eligió el nombre, y Liam no discutió. Por primera vez, aceptó algo sin objeciones. Ya había tomado todas las decisiones equivocadas en el pasado. Esta quería que fuera de ella. Pero aceptar no significaba que todo fuera fácil. Porque si había algo que Liam había aprendido, era que el amor no se puede forzar. El amor se conquista, día tras día. Y eso era exactamente lo que él hizo. La casa de Emily se convirtió en un refugio tranquilo, donde el tiempo parecía ralentizarse. Liam venía casi todos los días, pero no se inmiscuía. Nunca cruzó los límites que ella estableció. Cuando Emily necesitaba descansar, él se quedaba con Leo. Cuando Leo lloraba en medio de la noche, él llegaba antes de que Emily pudiera levantarse. Y cuando ella se sentía perdida, agotada, abrumada por todo, Liam simplemente estaba allí, sin exigir, sin presionar, esperando. Y Emily se dio cuenta de que, por primera vez, Liam no estaba tratando de controlarla, no estaba tratando de definir lo que serían. Simplemente se mantenía presente, como una certeza silenciosa, como una base firme que ella podía elegir usar. ¿O no? Él cambió. Y ella también. Porque en algún momento, Emily se encontró observándolo con ojos diferentes. No el Liam que había dejado, no el Liam que temía, sino el Liam que sostenía a Leo en sus brazos, con una ternura que ella nunca imaginó que tenía. El Liam que no se impacientaba cuando el bebé lloraba. El Liam que le hacía café todas las mañanas sin decir una palabra, simplemente dejando la taza en la encimera antes de irse. El Liam que entendía cuando ella necesitaba silencio.
Y poco a poco, Emily sintió que la armadura que había construido comenzaba a resquebrajarse. El tiempo pasó, y entonces algo sucedió. La primera vez que él la tocó de nuevo fue sin querer. Emily estaba en el sofá, sosteniendo a Leo, cuando Liam se sentó a su lado. Él le pasó suavemente la mano por el pelo al bebé, y su brazo rozó el de ella. Un toque insignificante, pero Emily lo sintió. Sintió la calidez de su piel, la familiaridad de ese gesto. Sintió los años volver en un segundo. Sintió que su corazón se aceleraba, y cuando levantó la mirada, Liam ya la estaba observando. Se quedaron así por un momento. Silencio, un entendimiento mutuo. Y luego Emily desvió la mirada, porque aún no estaba lista, pero supo en ese instante que era solo cuestión de tiempo. El problema era que el tiempo no los esperó. Esa noche estaba lloviendo fuerte. Liam estaba a punto de irse cuando Emily, que observaba la tormenta desde la ventana, finalmente tomó una decisión. «Quédate». La palabra fue dicha tan baja que por un segundo Liam pensó que la había imaginado, pero luego ella se giró para mirarle, y en sus ojos había algo nuevo, algo definitivo. Él no preguntó si podía, y ella no necesitó responder, porque cuando él se acercó, Emily levantó el rostro para recibirlo. El beso fue lento, diferente a todos los que habían compartido antes. No había prisa, no había necesidad. Era una elección. Y cuando él separó sus labios de los de ella, Emily finalmente se dio cuenta. No estaban volviendo a estar juntos porque se necesitaran. Estaban volviendo a estar juntos porque se querían. Esta vez, su amor no era un juego de poder, era una sociedad. Y por fin, era suficiente. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirla con tus amigos. Esto ayuda mucho a mantener nuestro contenido siempre fresco y lleno de emoción para ti. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de este viaje. La conclusión significativa. Esta historia es un testamento de que la vida ofrece segundas oportunidades, pero no son un regreso al pasado, son una reconstrucción del futuro. El amor, en su esencia, no se trata de control o posesión. Se trata de dejar ir lo que crees que necesitas ser para que puedas ser quien estás destinado a ser para otra persona. Al final, el mayor error de Liam, su peor fracaso, se convirtió en el catalizador de su mayor triunfo. Encontrar una manera de amar sin controlar, de apoyar sin asfixiar y de construir una familia no sobre exigencias, sino sobre la colaboración. Su viaje de un hombre vacío a un padre realizado demuestra que la verdadera fuerza no reside en construir un imperio, sino en el acto tranquilo y constante de elegir a las personas que amas cada día.